Han ido invitando a varias personas a dar tema. El martes pues fue el padre Manuel, el miércoles la madre Lupita y hoy viernes le toca a un servidor. Queridos hermanos, hoy estamos reunidos aquí porque Dios así lo ha querido. No es casualidad que hayamos querido venir a esta hora, sino que escuchamos el llamado de Dios. Dice el Señor en su palabra en el Salmo 115, el versículo 3, nuestro Dios está en el cielo y Él hace lo que Él quiere. Y hoy ha querido que hoy estemos reunidos para compartir un tema que se llama ¿qué debo hacer para seguir a Cristo? ¿Cómo cargar mi cruz? Ya el lunes el padre Emanuel nos compartía qué era la cruz. Cómo en aquellos entonces la cruz, que era un instrumento de muerte, un instrumento de dolor, de burla, de mucho sufrimiento, el Señor la toma y en ella se entrega como sacrificio a Dios Padre y la convierte en un instrumento de triunfo, de salvación. Deja de ser un instrumento de muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que nuestro Dios, todo lo que Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, toca, lo transforma en algo nuevo. No se puede quedar igual. Entonces, Él, al tomar la cruz, que es un símbolo, un signo para todo aquel que oía de muerte, de sufrimiento, Él la transforma en un instrumento de triunfo, de salvación. Entonces, queridos hermanos, la cruz para nosotros se convierte en ese instrumento porque en ella nuestro Señor se sacrifica y en ella dice a Dios Padre, todo está consumado, y después de su muerte Él resucita, cumple su promesa. En la cruz vence a la muerte nuestro Señor. Eso nos comentaba el padre Emanuel, pero vamos a ver en las Escrituras cómo Dios toma algo que simboliza muerte, que simboliza pecado, y lo convierte en algo de salvación, de sanación. En Números capítulo 21, versículo 8, en el Antiguo Testamento, que es una prefiguración del Nuevo Testamento, es decir, como un previo, sería la palabra prefiguración, nos dice, Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará. Aquí vemos que la serpiente es un símbolo de pecado y de muerte. ¿Por qué? Porque la serpiente que fue tomada por Satanás fue la que hizo que nuestros padres Adán y Eva cayeran en la desobediencia, y eso es el pecado, la desobediencia. Entonces, para el pueblo judío la serpiente es algo que simboliza pecado, que simboliza muerte, y el Señor le dice a Moisés, haz una serpiente, ponla en un asta y levántala. Todo aquel que sea picado por una serpiente, cuando la vea, sanará. Simplemente la voltea a ver y va a sanar, aunque le hayan picado la cantidad de serpiente que fuera, ¿sí? Entonces vemos cómo el Señor, algo que simboliza muerte, lo convierte en algo de sanación para nosotros, para esta vida. Ellos quedaban salvados para esta vida, se curaban de esa picadura. Ahora, en el Evangelio de San Juan, ya en la revelación, nuestro Señor Jesucristo dice,
San Juan capítulo 3, versículo 14, 15. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Aquí estamos recordando la cita que acabamos de leer, Números 21:8. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Ya no es la vida nada más para este mundo, es la vida eterna. Así como se levantó aquella serpiente, así se va a levantar la cruz, y el Señor va a ser levantado en la cruz. Y todo el que crea tendrá vida eterna. Entonces, queridos hermanos, vemos cómo en el Antiguo Testamento está la prefiguración de que algo malo, un signo malo, el Señor lo convierte en algo bueno. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él puede hacer lo que se le pegue la gana, Él es Dios. Y lo mismo, dice, como fue levantado esa serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Ahora, para muchos, esto es una locura. ¿Cómo Dios, el que todo lo puede, el que no necesita nada, el que está por encima de todo y de todos, va a querer morir en una cruz para luego resucitar? Para muchos eso no tiene sentido, es una locura. ¿Cómo me vas a decir que tengo que sufrir para alcanzar la vida eterna? Aceptar mi sufrimiento. Decía el padre Emanuel que la iglesia es la única que se atreve a decir eso, porque en otros lados, ¿qué te dicen? De hecho, hasta ahí por ahí en la medianoche pasan esos programas: pare de sufrir. O sea, no queremos sufrir. Y la Iglesia Católica dice: no, es parte de nuestro caminar en esta vida, pero ese sufrimiento debe de ser acompañado de Cristo, para que tenga sentido, porque Cristo es el que le da sentido a nuestra vida, es nuestro Señor. Y miren lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18. Porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Para todos aquellos que no quieren creer, esto es una locura. La venida de nuestro Señor es una locura. Que Dios haya entregado en la cruz es una locura. Que la cruz es símbolo de sufrimiento, pero que nos lleva a algo mejor, eso es una locura. Yo quiero parar de sufrir y me voy para otros lados. Allá me voy a dar de brinco y esto sí me gusta. Y decía el padre Emanuel, seguir a Dios no es que yo sienta bonito, no es eso. Seguir a Dios es obedecerle, verdaderamente cumplir sus mandatos. Que el sufrimiento, que el dolor, que la pérdida sea ofrecida a Dios, a Él. Gracias, Señor, por permitirme, a través de esta enfermedad, de la pérdida de este familiar, subirme a tu cruz. Gracias. Pero dice el propio Señor, propio Dios, porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Pero aquí viene la otra parte. Pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. No es una locura, es poder de Dios, porque sabemos que la cruz, que era instrumento de muerte, de dolor, de burla, no se queda ahí en la muerte del Señor, sino que Él resucita y ahí vence a la muerte, al resucitar como Él lo había prometido. Eso no es una locura, eso es para los que creen. Entonces, como vemos, el Señor también nos habla, como nos decía el Padre, de esa transformación que hace Dios de todo aquello que podría parecer malo, y lo transforma, lo convierte en algo
bueno para nosotros. Entonces, queridos hermanos, es necesario que nosotros nos dejemos tocar por Jesús. No vamos a poder por nosotros mismos. No somos Dios. Tenemos esa tendencia al pecado. Somos imperfectos. Pero si nosotros nos tomamos de Dios, como dice San Pablo, ni la enfermedad, ni las tribulaciones, ni la muerte nos aparten del amor de Dios. Entonces, cuando nosotros en nuestro corazón verdaderamente dejamos que Cristo resucite, le creemos y nos dejamos transformar por Jesús, Él lo va a hacer. Pero si nosotros no le permitimos, Él se va a mantener al margen, ciertamente todos los días diciendo, aquí estoy, ven. Pero es necesario que ustedes y yo le demos entrada. Él sigue tocando a la puerta. Y es algo muy bonito que dice, toco la puerta, el que me abre y llamo, y el que le abre, yo comeré con él y él comerá conmigo. Eso es comunión con Dios. Qué hermoso. Ahora, en cuanto al tema, ¿qué debo hacer para seguir a Cristo? Miren, queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, en el versículo del 32 al 39, vamos a ir desmenuzando las Escrituras, porque las palabras de este hombre se las va a llevar el viento, pero la palabra de Dios jamás pasará, jamás. Entonces es necesario que lo que les diga esté soportado por la palabra de Dios, por el magisterio de la Iglesia y por la tradición apostólica. Miren, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 32. Vamos a empezar por la promesa, para que después veamos cómo podemos alcanzar esa promesa. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Al que se ponga de mi parte. Queridos hermanos, ¿qué es ponernos de parte de Cristo? Tener y seguir una conversión constante que se manifieste en nuestros actos. No nada más es decir yo creo, Jesús es mi Señor, no me puedo quedar ahí. Acepto lo que me está pasando, no me puedo quedar ahí. Tengo que demostrar que verdaderamente soy discípulo de Cristo. ¿Cómo? Dejando mi soberbia, dejando mi avaricia, dejando mi envidia, dejando todo aquello que me pone en contra de Jesús. Por eso Él dice, al que se ponga de mi parte ante los hombres. Miren, actualmente ya se nos está prohibiendo hablar de Dios en cualquier lado. En la escuela no se puede hablar de Dios abiertamente como antes se hacía. Vamos a suponer, hoy un día la maestra o maestro dice, no, pues sí, Dios, esto, y empieza a hablar un poquito de Dios dentro de lo que él está explicando de su materia. Mañana el maestro vuelve a hablar de Dios o la maestra vuelve a hablar de Dios. Pasado mañana vuelve el maestro a hablar de Dios. Pero casi es garantía que el día de la junta de padres de familia alguien reclame, maestro, es que me dice mi hijo que usted se la pasa hablando de Dios. Ya no se puede hablar en la escuela de Dios. En la política ni se diga, ahí es por ley. Un candidato que diga que profesa cierta fe o que mande una bendición, enseguida se le van encima. Pero ahí es donde nosotros debemos de decir, como la primera lectura de ayer,
Nosotros obedecemos primero a Dios y luego al hombre. Eso decía la primera lectura del día de ayer. Entonces, queridos hermanos, es necesario que nosotros demos testimonio de discípulos de Cristo. No nada más es venir y golpearnos el pecho. No nada más es venir y hablar, decía el padre Manuel. Es necesario dar testimonio, porque luego salimos de aquí y parece que si ni siquiera hubiéramos estado aquí. Entonces hay que ponerse de parte de Jesús, delante de los hombres, para que Él se ponga de nuestra parte delante de Dios que está en los cielos, de su Padre, nuestro Padre. Ahora bien, otra manera de ponernos de parte de Jesús: amar al prójimo como Dios nos ama, con virtudes y defectos, porque Él nos ama con nuestras virtudes y con nuestros defectos, pero nos dice cómo hay que caminar con esas virtudes y cómo corregir esos defectos para que se conviertan en virtudes. Sean santos como su Dios es santo. Debemos mostrar la alegría del Evangelio en actos y palabras. Ayudar al necesitado, al enfermo, al que tiene aún menos que nosotros. Ayudar al que tiene lo material, pero no tiene la paz del Señor. Porque hay mucha gente que tiene todo, pero no tiene la paz del Señor. Entonces, realmente es pobre. Y hay aquellos que no tienen casi material, pero son grandes en el amor de Dios, son ricos. Entonces, queridos hermanos, esa es otra manera, ayudar al prójimo. Otra, desprendernos de los sentimientos y verdaderamente actuar a la voluntad de Dios. Es que aquí en la iglesia no siento bonito. Yo hoy veía una película que una muchacha se encuentra con un muchacho y él había tenido una vida bastante complicada. Y se ponen a platicar y le dice: ah, tú eres cristiana. Dice: la verdad ya no nos gusta llamarnos así, nos gusta llamarnos hombres o mujer de fe. Ah, caramba, ¿fe en qué? Si yo tengo fe en Cristo, soy cristiano. Pero bueno, ellos ya se quitan eso, ¿no? Y dice él: pues yo también voy a la iglesia. Ah, sí, le dice la otra. Bueno, sí, en la Navidad, en Pascua y en algo especial. O sea que no era practicante de su fe. Y dice algo: pero pues yo crecí católico, dice, pero pues realmente yo no me sentía bien ahí. Y ella le contesta: es que uno debe de estar en la iglesia donde uno se sienta bien. Y eso no es así. Para empezar, uno debe estar en la iglesia de Cristo, primero. Seguir las reglas que Él ha dejado en su iglesia a través del Espíritu Santo. Para eso está el magisterio, para eso está la tradición apostólica. Y yo vengo y ustedes vienen a la iglesia, a adorar a Jesús, que es Dios, adorar a Dios. A eso venimos. Me sienta bien o me sienta mal. ¿A qué otra cosa venimos? A darle gracias por todo lo que derrama en el día sobre nosotros y que a veces ni cuenta nos damos. También venimos a pedirle perdón por todas aquellas faltas, por todos aquellos momentos de que no nos hemos dado cuenta que Él está con nosotros. Y por último, también venimos a pedirle gracias, es decir, que nos siga bendiciendo. A eso venimos. Me sienta yo bien o me sienta yo mal, porque el momento de estar aquí es para Dios, no para nosotros.
Nosotros de rodillas diciéndole, Señor, reconozco que tú eres Dios, que sin ti no puedo. Ayúdame, perdóname si te he faltado. Y cuando nosotros le decimos, tú eres Dios, lo estamos adorando, porque adorar a Dios es reconocerlo como el Dios verdadero. Entonces, miren, hermanos, es desprendernos de los sentimientos, ayudar al prójimo y tener y seguir una conversión donde reconocemos a Cristo que está con nosotros. Esa es la manera de estar de parte, bueno, hay muchas más, pero estas tres básicas, de estar de parte de Jesús, dando testimonio de discípulo. Y fíjense una cosa, dice, yo me pondré de su parte delante del Padre que está en el cielo. Es decir, no va a ser este servidor el que va a hablar bien de ustedes. No va a ser el sacerdote el que va a hablar bien de ustedes y de mí. No va a ser la religiosa la que va a hablar bien de nosotros, ni la coordinadora, ni el del coro, ni el de liturgia, ni el ministro. Dice, yo, su Señor, mi Señor, nuestro Señor, va a hablar de nosotros. Sí, Padre, él o ella es mi discípulo. ¡Qué hermoso! ¿Acaso no queremos llegar a ese punto, hermanos, donde el Señor se ponga de nuestra parte y dice, sí, Padre, fue obediente, fue dejando en el camino todo eso que lo alejaba de nosotros, de Dios, es mi discípulo? Yo creo que todos queremos eso, que Dios, Jesús mismo, cuando sea el momento y sea la hora, se ponga de nuestra parte. Pero para eso tenemos que estar de parte de Él también. Dice el versículo 33 de San Mateo capítulo 10. Aquí viene algo, hermanos, que tenemos que poner mucha atención. La promesa está dada, pero hay algo más. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Fuerte, fuerte, hermanos. Pero esto no es algo que para que nos alarmemos nada más, no, es para que nos pongamos pilas. Nos pongamos pilas y trabajemos en cómo estar de parte del Señor. Y Él nos da la oportunidad todos los días nos da la oportunidad para que no caigamos en esta desobediencia de no estar de su parte y que Él diga, lo dice en su palabra, ¿por qué me dice Señor, Señor si no haces lo que yo les digo? Yo a ti ni te conozco. Y Él lo dice en el Evangelio. ¿Por qué? Porque voy a llegar, si es que yo era discípulo de Él, hasta milagros se hacían cuando yo predicaba y no sé qué. Y el Señor, pues yo a ti ni te conozco. No estuviste de mi parte, seguiste en tu misma soberbia, en tu misma envidia, en todo aquello que te daba gozo del mundo. Y como decía el Evangelio de ayer, el que está en el mundo habla de las cosas del mundo. Nosotros tenemos que ponernos a pensar, hermanos, y ponernos pilas en este versículo. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Olvídense si ustedes van a hablar bien de mí o yo voy a hablar bien de ustedes. Si yo o ustedes nos ponemos de parte de Él, Él no nos va a negar. Pero si nosotros lo negamos, Él también nos va a negar. Porque no estuvimos con Él. Porque no tratamos de estar con Él. Versículo 34. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El día que ustedes y yo
volteemos hacia el Señor verdaderamente y le digamos, sí, Señor, quiero ser obediente, quiero seguirte, cargar mi cruz. Entonces ese día en la casa va a haber problemas. Ya eres pura iglesia, ya ni la monjita ni el curita están tanto en la iglesia como tú. ¿Acaso no tienes casa que atender? Mamá, ya no estás con nosotros, eres pura iglesia. Sí, nos van a perseguir nuestros propios familiares. Porque cuando conocemos al Señor, dejamos muchas cosas. Y no es que dejemos a nuestros familiares. Al contrario, hacemos oraciones por ellos, los ponemos delante del Señor, que verdaderamente entiendan quién es el Señor. Y nos postramos a sus pies y le lloramos y le pedimos. Pero va a haber persecución. Va a haber persecución en la propia casa. Nuestra casa común. Dentro del propio servicio va a haber persecución. Y ahí es donde debemos decir, ¿a quién sirvo? Le sirvo a la coordinadora, le sirvo al sacerdote, a la religiosa, al ministro, al coro. ¿A quién le sirvo? Porque va a haber persecución. Bienaventurados los que por mi causa sean perseguidos. Va a haber persecución, hermanos. Y cuando nosotros nos pongamos del lado del Señor, Él se va a poner de nuestro lado. Y no va a escuchar, porque Él no desoye un corazón contrito. Siempre está pendiente, pero es necesario que soportemos esa cruz dentro de casa. Es necesario que soportemos esa cruz dentro de la iglesia. Es necesario que soportemos esa cruz en el trabajo. A ver, quizás muy pocos, quizás todos, o quizás soy yo el único que no lo hace. Cuando llegamos a nuestro trabajo, si es una oficina o cuando llega un cliente, decimos buenos días. Y ahí nos quedamos. ¿Por qué no decimos buenos días, Dios te bendiga? ¿Qué va a decir el cliente? ¿O qué van a decir mis compañeros? Nosotros mismos nos prohibimos hablar de Dios. ¿Por qué no? Buenos días, Dios les bendiga. Si me contestan bien, si no me contestan también. Pero yo ya hice mi parte. Y pueden ser que esas palabras todos los días hagan que otros se conviertan. O otra cosa, en la casa podemos estar acostumbrados a bendecir los alimentos. Y nos aventamos unos rollos que hasta cantamos. Porque cantar es orar 2 veces. Hasta cantamos. Pero cuando vamos a un restaurante ni siquiera nos persinamos. ¿Qué va a decir el de al lado? ¿Qué va a decir el de los tacos? ¿Qué va a decir el que hace la hamburguesa? Que diga lo que quiera. La bendición, al final de cuentas decimos, bendice las manos que los hicieron. También a ellos les va a caer algo de bendición, aunque no quieran. Pero a veces nosotros mismos nos prohibimos hablar de Dios y no nos queremos poner de parte de Dios delante de los hombres. Miren, queridos hermanos, cuando nosotros seguimos a Cristo, nos van a perseguir en palabra, nos van a perseguir en obra y nos van a perseguir en omisión también. Palabra, ya les comenté algo de esto. Ya eres pura iglesia. Otra, ¿no será que ya te buscaste otro u otra dentro de la iglesia? Ya ni las monjitas ni los curitas van tanto como tú a la iglesia. No tienes casa que atender, no tienes hijos que atender. El reclamo. De obra, también nos van a perseguir de obra. Ahora de castigo no vas a la iglesia. Luego castigamos a nuestros hijos de no ir a la iglesia, cuando es ahí donde deberían de ir. Y le decimos no vas a la iglesia. Si no terminas esto, no vas. Hay veces pedimos permiso en nuestros trabajos. Es que
nos toca hoy servicio en la Santa Cruz a las 6 de la tarde. Usted sabe, patrón, que pues yo a las 6 salgo. ¿Será que me pudiera dar media hora antes? Si no terminas esto, no vas. También ahí. Ni creas que te iré a recibir a la salida del retiro como si no tuviera cosas que hacer. Hay veces papás, mamás, familiares que no van a recibir a aquellos que salen del retiro. Y es doloroso. Es doloroso. Ora por omisión. Tengo muchas cosas que hacer, que vea cómo se las arregla. Por ejemplo, ¿será que me puedas ayudar a llevar estas sillas para allá? Sí, yo voy, ¿cómo no? Ya más o menos va llegando la hora. Que la haga como pueda. ¿Sí? Lo pudiste hacer, sí, pero no quisiste. Entonces, queridos hermanos, por eso dice el Señor que va a haber persecución, va a haber pleito, va a haber desacuerdos dentro de la familia. Porque no van a entender cómo es que nosotros nos entregamos tanto al Señor. Y nosotros debemos de hacer conciencia, y eso es cargar la cruz. Eso es cargar la cruz. Decía un sacerdote que nosotros creemos que cargar la cruz es decir, ay, este marido que Dios me dio es un borracho, ni modo lo tengo que aguantar. Ey, no, decía el sacerdote, no. Había 100 hombres y tú escogiste a ese. Y ya lo conocías. Y dice, no, cuando se case yo lo cambio. No, tú no eres Dios para cambiar a nadie. Entonces, a veces creemos que esas son nuestras cruces. Es que mi hijo y mi hija me salieron de veras y tengo que cargar mi cruz. Ey, no, decía el sacerdote, no es así. Tus hijos son así porque tú no los educaste conforme a Dios te dijo. Los educaste conforme al mundo. Ay, la niña está chiquita, que se ponga esas minifalditas. Total, está chiquita, ella todavía puede. Y así nos vamos acostumbrando. A los 6 años ya los pintarrajeamos todos. A que vaya aprendiendo de lo femenino. Ya cuando tiene 15 años ya no la puedes controlar, ya no lo puedes controlar. Prueba un poquito, hijo, ya para cuando seas grande, sepas cómo. Ahí un poquito de cerveza. Y al rato ya no lo puedes controlar. Pero eso no es culpa de Dios. Esa cruz no es que tú no quisiste. Bueno. Entonces, ¿qué sería la cruz? ¿Cómo es cargar esa cruz? Porque también es una cruz, ciertamente. Ponerlas en manos de Dios. Yo ya encontré en Dios el camino. Ahora me toca orar por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mi abuelito, por mi abuelita, por quien sea. Que Dios sea el centro de ese problema. Ahí la cruz la cargamos con alegría porque aceptamos y le decimos a Dios, tú eres el único que nos puedes ayudar. Y el Señor nos dice, versículo 37, ya casi para terminar, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es que no vine a misa porque es que iba a llegar mi marido y ¿quién le va a dar de comer? Oye, ¿está manco tu marido o qué onda? ¿No le dejaste ahí su comida? ¿No le dejaste su refresco ya preparado? ¿Los platos, las cucharas limpias? No, pues sí. Entonces, ¿se lo tienes que ir a dar en la boca? A veces nos llenamos de esos pretextos y ponemos delante de Dios muchas cosas o a muchas personas. Versículo 38. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Esa cruz que la aceptamos por amor a Cristo. Donde le pedimos a Cristo que nos ayude. Donde le pedimos a Cristo que solamente Él puede. Pero todo se hace a la voluntad de Dios. No esperemos ver el resultado a lo mejor mañana. No esperemos ver el resultado en esta vida. A lo mejor el Señor sí nos lo cumple. O a lo mejor no los cumple ya cuando estemos con Él.
y desde allá lo vamos a ver y decirle gracias, Señor, porque mira mi hijo dónde va caminando, mira mi hija dónde va caminando, mira mi nuera, mira mi yerno, mira mi esposo, mira mi esposa. Gracias, Señor, porque ustedes y yo creemos en un Dios vivo, y Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, cuando nosotros morimos como Él, tenemos la esperanza en la promesa de que resucitaremos con Él, de que estaremos con Él en el cielo. Entonces, queridos hermanos, es necesario que nosotros sepamos cargar nuestra cruz. ¿Y cómo es esto? Poniéndonos de parte de Dios, sirviéndole a Dios, estando con Dios. Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, que también es Dios. Dice el versículo 39, el que vive su vida para sí, la perderá. La vida loca, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Porque me da mucha más alegría, mucha más felicidad estar con Él. Y no quiero decir que no me guste bailar, también bailo. Que no me guste ir a la playa también, y hace poco fui. Pero en otras condiciones, en otra manera de ver las cosas, de ver la vida. Fuimos a visitar unas iglesias. Eso, ¿qué iba yo a ir a visitar unas iglesias? Ahora es lo primero que hago cuando llego a un pueblo que no conozco. Ir a las iglesias, ver cómo están, qué bonitas. Disfrutar de todo. El que vive su vida para sí, la perderá. Es necesario que vivamos nuestra vida sacrificada a causa del Señor. No importa que nos persigan en nuestras casas, no importa que nos persigan en la propia iglesia, no importa que nos persigan. Él dijo que nos tenían que perseguir. Miren, un sacerdote daba unos ejemplos de qué era cargar la cruz. Por ejemplo, decía él, una novia tiene su novio y se aman, y ella sigue al Señor, ella guarda los mandatos del Señor, y el novio le dice, oye, ya que nos amamos tanto, pues la pruebita del amor, ¿no? ¡Hay amor! Y la muchacha dice, no, porque dice el Señor que relaciones sexuales fuera del matrimonio es fornicación. Entonces no, yo quiero llegar al matrimonio pura y ofrecerme verdaderamente pura. Entonces el novio le dice, es que entonces no me quieres, en que entonces le empieza a reclamar. Eso es cargar también la cruz. Por Cristo no caigo en esa tentación, no caigo en ese pecado. Por ti, Señor. Daba ese ejemplo el sacerdote, daba 3 ejemplos. Esposo o esposa. Llegas a tu trabajo y de repente pues llega una muchacha o un muchacho muy atractivo y de repente como que te coquetea y como que sí, como que no. ¿Dónde está cargar la cruz ahí? Al momento de responder, ¿sabes qué? No, porque yo estoy casado o casada. Y dice mi Señor que no debo de cometer adulterio. Tengo que cargar esa cruz porque, oye, está guapa, está guapo, ¿sí? Pero primero está mi Señor, me pongo del lado de mi Señor. En el servicio, también daba el ejemplo del servicio. Llegas a tu servicio, ay, ya llegó eso, mira cómo viene. ¡Ah! Entonces, queridos hermanos, va a haber persecución, no importa. Ustedes y yo seguimos a Jesús. Nos ponemos de parte de Jesús. Y Él se pondrá de nuestra parte delante de Dios Padre. Él, no cualquiera de nosotros, Él. Por último, cargar nuestra cruz es poner a Dios sobre todas las cosas.
Es decir, que todo lo que vivamos sea para Dios, confiando en Dios y sin importar el dolor o sufrimiento. Tengamos presente siempre a Dios y confiar que habrá algo mucho mejor. Es decir, tenemos esperanza en las promesas de Dios. Recuerden que todo lo que Dios toca lo hace nuevo. Por eso es necesario dejarnos tocar por Cristo y que nos haga personas nuevas, que por amor a Él seamos capaces de aceptar y cargar nuestra cruz, sin importar de dónde venga la persecución. Carguemos nuestra cruz con gozo. El Señor llega un momento que dice que no quiere tomar ese cáliz, pero que si es la voluntad de Dios, que se haga. Va a llegar un momento en que nosotros ya no podamos. Señor, pero si es tu voluntad, sigo cargando mi cruz. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Gloria a Dios, hermanos.